Harto de conversar junto al senador independiente Alejandro Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Y lo primero que quiero preguntarle es si usted considera que se está legislando bien estos proyectos que son emblemáticos para el gobierno, estos 7 que se había propuesto sacar antes del receso legislativo, o está, como señalaba en su minuto el presidente de la UDI y el presidente de RN, sintiendo que hay una falta de respeto al Congreso, que este ritmo de trabajo es propio de un país bananero. ¿Cuál es su opinión? Bueno, todo depende de cómo se ven las cosas, Mónica, buenas noches, porque después de 24 años o 23 años con el Congreso durmiendo, la verdad es que de repente te aplican el chicote y te hacen sacar proyectos de ley que los chilenos esperaban que se hubiesen aprobado en los años 90 y que empiezan recién ahora. ¿Cuánto han esperado los profesores para tener su carrera docente? Para ellos esto es urgente y es ahora. Y creo que es un muy buen proyecto. La propia derecha ha reconocido, salvo algunos artículos que ha discutido, que es un muy buen proyecto, lo están apoyando. La mayoría de los artículos se está aprobando por unanimidad, y que conste que solo estamos discutiendo aquellos proyectos que tuvieron una redacción distinta en la Cámara de Diputados en relación a lo que se había aprobado ya al Senado en la primera vuelta. Así que yo creo que en general están saliendo bastante bien. Siempre es perfectible y tiene la limitación de los recursos financieros, entonces, bueno, ¿cómo se distribuyen? La derecha reclama, por ejemplo, dice que se pone menos plata en la educación media que la universitaria, pero ojo, la educación universitaria es mucho más cara que la educación media y por lo tanto un estudiante es mucho más caro cuando llega a los niveles superiores, entonces eso también habría que calcular hasta qué punto tenemos que asegurarle al joven que se le va a pagar el total de la matrícula, porque si no, ¿qué sacas con apoyar a un joven en la universidad que es vulnerable y que solo le pagas la mitad de la matrícula? Lo dejas igual en un problema y termina renunciando. Y el hecho justamente que ya al no cumplirse otra cosa, que es el envío de un proyecto como la presidenta se había comprometido en diciembre, después se postergó para enero, ahora para marzo, el riesgo cierto y real de que finalmente la gratuidad vuelva a discutirse vía glosa presupuestaria. ¿Qué le parece aquello y se podría nuevamente dejar fuera a los centros de formación técnica e institutos profesionales? Claro, pero tu misma pregunta, Mónica, revela lo curioso de la realidad. Si se postergan a marzo es demorar los proyectos, si los aprobamos de inmediato es acelerar los proyectos. Al final todo termina siendo malo. No, pues si los proyectos tienen su maduración. Por ejemplo, yo creo que la reforma tributaria, los ajustes que se hicieron dentro de la reforma misma, que puede ser mejor, por ejemplo, un sistema único en Chile, a mí me habría gustado más, y directo, pero hay un SEM integrado con todavía sectores que están con renta atribuida. Bueno, eso se aprobó y dentro de lo que había se mejoró sustancialmente. La carrera docente es espectacular, este es el mayor cambio que hemos hecho en 40 años. Dignificamos al profesor, le estamos dando una carrera con reglas del juego para poder postular a las carreras de pedagogía, después para poder egresar con altos estándares, pero también con becas para estudiar gratuitas y después van a poder entrar a las universidades, a carreras de excelencia acreditadas, van a tener buenas becas, incluso vamos a ir avanzando gradualmente en más exigencia. Yo creo que la película en general está clara en la mayoría de los proyectos que hemos despachado. Donde no había acuerdo, que era la reforma laboral, lo más probable que quede para marzo. Pero está bien, porque entre sacar una mala reforma y postergarla hasta construir los consensos necesarios, eso ameritaba postergarse, y se postergó. Pero la reforma tributaria, o por ejemplo, la carrera docente, yo creo que estaban las cosas maduras, y también hay un sentido de oportunidad, porque ha habido mucha espera de parte de los profesores, y ellos están conformes con la reforma, han opinado sobre ella, y prácticamente tal como la estamos aprobando, está absolutamente en línea con lo que los propios profesores acordaron y negociaron con los partidos y con el gobierno. Pero yo le estaba preguntando por la gratuidad y quiero saber si es posible dejar fuera el próximo año, si es que se hace por vía presupuestaria. ¿Le parecería a usted razonable dejar fuera nuevamente a los centros de formación técnica y a los IP, o ellos debieran ser incluidos aunque sea vía glosa presupuestaria en esta ocasión? Sí, yo creo que dentro de las deficiencias tenemos la educación parvularia, que tenemos que meter más recursos ahí porque además es muy clave esa primera etapa en la formación de un niño. Un niño que accede a una buena educación desde su nacimiento, dicen que en los 3 primeros años, otros dicen que hasta los 5 primeros años se forman todas las potencialidades del niño y que después ya va un poquito cojo, es decir, sin poder llegar al 100% de su potencial inicial. Por lo tanto, ahí hay que poner urgencia. Y las carreras efectivamente técnico-profesionales, a mi juicio, y lo dije mucho antes, deben ser también una prioridad porque además hay más niños vulnerables y en segundo lugar porque en Chile hay más déficit de cuadros técnicos
técnicos profesionales que de profesionales universitarios. De hecho, a diferencia de los países desarrollados, donde tenemos 4 técnicos por cada profesional universitario, en Chile es al revés. Y de hecho, según la SOFOFA, hay más de 600.000 cupos de trabajo o de déficit de cuadros técnicos y profesionales en nuestro país. Entonces sí, ese es un punto que yo creo que amerita leyes especiales o glosas para poderlo mejorar. Senador, ¿qué le parece que se hayan eliminado los aportes reservados, pero se haya aprobado esta nueva modalidad de los aportes anónimos de hasta 1 millón de pesos de personas naturales? Mira, yo lo reflexioné en torno a 2 ejemplos. Si un trabajador es miembro del Partido Comunista y trabaja en una empresa donde el dueño es anticomunista y se entera que puso 50.000 pesos, 80.000 pesos, 20.000 pesos, lo más probable es que haya represión. Al revés, si un pequeño empresario que es conservador, de derecha o un profesional y trabaja para el Estado y el gobierno de turno es de otras ideas, empieza a caer en desgracia cuando se sabe que aportó 200.000 pesos o 250.000 pesos en una campaña. Es para proteger a la persona que hace la donación. No olvidemos que el propósito de la restricción es evitar que el candidato se transforme en un rehén de quien le financia la campaña. Y yo creo que con pequeñas donaciones no hay ningún político que, me imagino yo, se arrastrará tan bajo. Y por lo tanto no hay nadie que pueda de alguna manera atrapar, ¿no es cierto?, porque hizo una pequeña donación. Por lo tanto, el propósito, el bien jurídico a proteger, que es que en el fondo el candidato no quede rehén de su financista, en este caso queda bastante bien protegido. Senador, Ricardo Lagos hoy día dijo, pregúnteme en 2017, ¿es hoy Ricardo Lagos un buen nombre para encabezar un gobierno eventual de la nueva mayoría? Yo creo que sí, yo creo que es una persona que fue un gran estadista, que tuvo visiones de largo plazo, obviamente porque miraba muy a largo plazo y le gustaban los grandes proyectos, se cayó con el Transantiago y eso eliminó bastante en su momento su imagen y la valoración de su gobierno. Pero en general fue un gran gobierno que tiene esa necesidad carente de Chile de hoy, que es mirar las visiones del Chile a 25 o 30 años más. Porque la política, por ejemplo, desarrollo de la infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, todo eso tiene que estar dentro de una visión de lo que va a ser el desarrollo de Chile. En el norte, por ejemplo, estamos muy carentes de un plan estratégico de desarrollo que mire más allá de la crisis de los próximos 3 o 4 años, que va a ser durísima. Y hay que trabajar en ese tipo de cosas. Yo creo que Lagos tiene esa virtud y va a ser un talento necesario en lo que viene después de estos cambios. Pero también hay otro, Isabel Allende, que lo ha hecho muy bien, lo hizo impecable como presidente del Senado. La nueva mayoría tiene muchos y buenos políticos. ¿Y Alejandro Guillé, 2017? Alejandro Guillé, que es un hombre responsable y ponderado, hará muy bien su pega como senador, tiene un compromiso con Antofagasta y con la macrozona norte y la va a cumplir y restricto y trabaja para eso. Y esta vez sí es cierto que no tiene gente trabajando en otra cosa. O sea, ¿usted cierra la puerta? ¿Usted no sería un nombre? Con franqueza no tengo la madurez para estar pensando en esas cosas. Tengo además que demostrar mis capacidades como senador primero antes de estar pensando en las ligas mayores. O sea, por ahora no. No. Ya. Pero yo quiero ser un buen senador, está bien. Esos que pesan, o sea, tengo mis ambiciones. Ya. Senador, ¿usted se imagina al Partido Comunista, que fue tan crítico del gobierno de Ricardo Lagos, apoyando una eventual candidatura presidencial de él? ¿De Ricardo Lagos? Sí. Mira, yo creo que esto va a depender más que de las personas del programa. Si la nueva mayoría es capaz de concordar lo que va a venir después del gobierno de la presidenta Bachelet, que va a ser un gobierno de mucha transformación. Es verdad que un poquito desordenado, a ratos caótica, peleando todos con todo, pero ha sido el gobierno que más reformas estructurales ha aprobado desde los 90. Después vamos a ver qué tareas son las que vienen. Cómo consolidamos esos cambios, cómo avanzamos en nuevos cambios, por ejemplo, la nueva Constitución, cómo avanzamos, por ejemplo, en una regionalización vigorosa, profunda del Chile, de las regiones, sobre todo extremas. Entonces, esa agenda que va a venir después va a requerir un programa, una coalición, y va a tener que buscar qué candidato es el más competente para conducir al país en esas circunstancias, o sea, alguien con capacidad de ver el futuro. Y yo creo que va a tener que ser una persona que tenga efectivamente una buena visión estratégica a largo plazo y que tenga buena capacidad de gestión política. Entonces la realidad nos va a decir cuáles son, de toda la gente potente que tenemos, los más idóneos y cuál va a ser
el hombre del destino, o mujer del destino. Yo creo que todavía no están jugadas esas cartas, pero hay que dejar que florezcan todas las flores para tener más opciones. Senador, muy brevemente, si pudiera en un par de segundos porque se nos acabó el tiempo, quiero saber su opinión respecto de las restricciones que se pusieron a los viajes de la prensa de parte del gobierno de la presidenta, muy brevemente porque se nos acabó el tiempo. Felizmente entiendo que eso se estaría rectificando. Yo hablé a título personal con el ministro de Comunicaciones y le dije que era un gravísimo error. Los gobiernos lo que tienen que hacer es buscar puentes con los medios de comunicación. Si no hay comprensión, buscar la comprensión, buscar las complicidades y saber mostrar las acciones de un gobierno. Y cuando el periodista va con un tema que para un gobierno es menor, bueno, hay que saberle proponer un tema mejor. Así se mantienen las buenas relaciones. Lo mismo, no alejar a los medios, más bien al revés, buscar más proximidad, conocerse más para tenerse confianzas. Yo creo que la Moneda se encierra mucho y no abre tantas puertas. Yo recuerdo el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, donde uno tenía oportunidad de conversar más con ella que ahora. O en el caso del gobierno del presidente Lagos, que yo estuve, como era periodista en esa época, mes y medio me invitaban a La Moneda a conversar con el presidente, a veces a solas, incluso otras veces con 2 o 3 periodistas más, generalmente editores, directores de medios, porque yo era jefe de prensa de Chilevisión. Me contaba el presidente lo que estaba haciendo y nosotros le podíamos dar nuestra opinión sobre su gobierno. Y eso genera lealtades, porque tú te sientes considerado, te dan información, te toman en cuenta y eso mejora mucho la calidad de la relación. Yo creo que el gobierno se asusta mucho con la prensa porque están pasando cosas que desgraciadamente la prensa tiene que informar. En algunos casos puede haber habido algún descriterio, pero yo creo que en lo general la prensa está haciendo su pega y tiene que ser como es, pues. Si la noticia hoy día hay que limpiar todo y el país tiene derecho a saber todo lo que pasa y si hay temas conflictivos hay que asumirnos con dignidad y con altura. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica, y para CNN siempre disponible.